Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en la casa de Dios. Vamos al estudio bíblico, bueno, a escudriñar las escrituras, como lo hemos denominado. Y vamos a hablar en esta noche, hermano, acerca de lo que es o conociendo al Espíritu Santo. Así se llama el título de la meditación de esta noche. Lo vamos a ver por qué lo vamos a conocer, hermano, porque muchos se nos, a todos se nos habla del Espíritu Santo y todo lo demás, Jesús, Dios, pero muchos verdaderamente quizás no le conocemos y no me voy a incluir. Pero vamos a ver, lo vamos a ir desarrollando. El título es Conociendo al Espíritu Santo. Busque allá, váyase allá al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo número 49. Y cuando lo tengan me dicen amén. Lucas 24, 49. El último capítulo, hermano, váyase a Lucas. Capítulo 24, versículo 49. ¿Ya lo tenemos, hermano? Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Le decimos: buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Señor, le pido perdón por mis faltas, mis pecados, mis iniquidades. Reconozco, Señor, delante de usted, de la congregación, que soy pecador, que le fallo. Pero también, bendito Dios, gracias por la oportunidad que me da de estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación que se ha hecho presente en esta noche, Señor. No ha importado el calor, los problemas, quizás las dificultades, Padre bendito, que están en su casa, con el propósito, Señor, de aprender, de alabarle, de bendecir su nombre. Le pido, Señor, en esta hora que pueda bendecir a cada familia, a cada uno de los que ya están acá, Señor. Aquellos que no pudieron venir, Señor, por diferentes razones, donde quiera que esté, Señor, llegue hasta ese lugar, ayúdelos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que usted ha sido. Le pido también que pueda bendecir a esas personas que nos ven por medio de las redes sociales, Señor. Que su palabra también pueda penetrar y pueda llegar hasta ese lugar, Señor. Y si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, sea usted poniendo, bendito Dios, su mano de poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier vida, Señor. Restaure, Padre amado, esos matrimonios, esos problemas, Padre bendito, que sean alejados, Padre celestial. Espíritu Santo, aquí estoy. Ayúdeme a conocerle más. Le pido en esta hora que pueda ayudarme a aplicar su palabra, que me use en esta noche, que no sea yo el que hable, sino que el Santo Espíritu hablando por medio de mi boca. De la congregación acá presente, Señor, una mente receptiva, una mente abierta, que te podamos, Señor, analizar su palabra, que podamos estudiarla, Padre bendito, pero sobre todo, bendito Dios, tener un corazón que lo podamos atesorar y poner en práctica para con los demás. Gracias, bendito Dios, porque hasta este momento usted ha sido más que fiel para con nosotros. Habla en nuestra vida, úseme, porque se lo pido en el nombre del profesor Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. En esta porción, nuestro Señor Jesucristo le estaba haciendo una promesa o cumpliendo la promesa que iba a descender sobre su pueblo el Espíritu Santo. Por eso dice allí: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. Hermano, vamos a hablar un poco acerca, o vamos a tratar de escudriñar acerca de lo que es el Espíritu Santo. Ya todos lo quizá hemos oído hablar, pero quiero introducirme con esto. En estos tiempos, hermano, en que vivimos, en la iglesia se nos habla mucho sobre el Espíritu Santo, amén. Se nos habla mucho, hay infinidad de prédicas, de enseñanzas que se nos han dado. Se nos enseña acerca de su doctrina, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, o según la hermenéutica, si una palabra o algo se repite más de 3 veces, se puede hacer doctrina. Y versículos que mencionan el Espíritu Santo hay un montón, hermano. Yo le mandé varios a los hermanos, me dijeron que no las habían puesto todo por la cantidad. Pero eso se nos enseña sobre su doctrina. Hablamos o nos hablan de ser llenos con el Espíritu Santo, amén. Se nos habla del caminar y de vivir en el Espíritu.
Se nos habla, hermano, de la obra de regeneración en el hombre. Y un montón de cosas que se nos enseña. Pero la pregunta es, ¿conocemos en verdad al Espíritu Santo? Cada uno demos la respuesta. ¿Lo conocemos verdaderamente? ¿Sabemos, hermano, quién es el Espíritu Santo? Porque, bueno, los que van a buscar trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? ¿O qué es lo primero que llevan a una empresa? Es el currículum. Allí van los datos de cuántos años tiene, dónde vive, cuándo nació y todo lo demás. Esa es la carta de presentación o la presentación de cada persona. Ya se nos ha hablado aquí que la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo eran los milagros, porque desde que Él vino comenzó a hacer milagros. Y el milagro más grande, hermano, que nos dio fue la salvación. Entonces, pero por medio de eso vamos conociendo a las personas, se conocen las personas. Creo que es una pregunta que, bueno, todos la podemos responder. Todos conocemos, oímos hablar del presidente que está ahorita, va. Pero le pregunto, ¿cuántos hemos hablado con él? ¿Cuántos tenemos la confianza de llegar y platicar? Pues muchas veces así pasa, hermano, con el Espíritu Santo o con Jesús. Porque muchos decimos conocerlo, yo lo conozco, pero ¿cuántas veces hemos intimado con él? ¿Cuántas veces hemos hablado con él? Esa es la pregunta, por eso les pregunto aquí, ¿conocemos en verdad al Espíritu Santo? ¿Sabemos quién es? Usted y yo lo sabemos. Hermanos, el Espíritu Santo es más que una fuerza externa o un fantasma, como dicen muchos. Y los TJ dicen que el Espíritu Santo es un ser creado, igual que Cristo. Ellos en su Biblia, cuando escriben Espíritu Santo, lo ponen con letras minúsculas. Pero no es así. El Espíritu Santo es más que eso. Y quiero dejarles claro algo, hermano. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuánto lo creemos? El Espíritu Santo, hermano, es el nombre dado a la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como nosotros como humanos también somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Así es nuestro Dios, la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También está la Trinidad satánica, pero no vamos a hablar de eso. Pero hermano, es el nombre dado a la tercera persona de la Trinidad. No es algo creado. El Espíritu Santo es creador. ¿Cuánto lo creen? Allá en Génesis 1:2 dice que y el Espíritu de Dios estaba con él, se movía sobre la faz del abismo. Era un creador. Y es capaz, hermano, también de morar en el corazón humano. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? También, hermano, se le conoce como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, y hay un montón también de nombres que se le dan. Y también, hermano, se conoce también por los símbolos de aliento, viento, paloma, cuando descendió sobre Jesús allá, cuando fue el bautismo. Se le conoce también como fuego, etcétera. Hermano, para conocer a una persona debemos de saber quién es, qué hace, dónde vive, cómo podemos contactarlo, etcétera. Es lo que estaba hablando acerca del currículo. Y vamos a ver, hermano, en esta noche vamos a ver algunos rasgos dados o datos del Espíritu Santo para que le conozcamos. Yo no les vengo a enseñar quizás nada nuevo, hermano, simplemente a confirmar que el Espíritu Santo es real y que nosotros también debemos de conocerlo. Así como conocemos a Jesús, como conocemos a Cristo, debemos también de conocer al Espíritu Santo. Y vamos a comenzar, hermano, por el tiempo. Número 1. Al Espíritu Santo, hermano, Dios lo prometió enviar a su pueblo. Váyase allá al Antiguo Testamento, al libro de Joel, del profeta Joel. Joel 2,
28. Ahí él lo prometió. Cuando lo tengan, me esperan, hermano, porque yo no... Esta Biblia casi no me la puedo. Ya lo tienen ahí en pantalla, va. Esperen que me perdió, lo voy a leer ahí. Joel 28, 29 dice: y después de esto, dice Jesús, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice Jehová. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Pues usted ha sido, o esa promesa es para cada uno de nosotros, que Dios lo iba a enviar. En el Antiguo Testamento, hermano, se lo conoce al Espíritu Santo o como Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. Él no había venido como en el Pentecostés cuando se derramó sobre la iglesia de Cristo, sobre la iglesia primitiva. En el Antiguo Testamento tenía una función que cuando quería usar a una persona, descendía sobre él, lo usaba y después volvía al cielo. ¿Ustedes se acuerdan? Lo más que todo en los libros, en el libro de los jueces, cuando el pueblo perdió la comunión con Dios, se descarrió y Dios permitió que pasaran un montón de situaciones y después les envió jueces cuando el pueblo clamó. Entonces venía sobre cada juez, lo usaba y luego volvía al cielo. Esa era la función que tenía y se le conocía como el Espíritu de Dios. También se manifestaba, hermano, como un hombre. Allá cuando habló con Abraham, dice que se le presentaron hombres. Cuando llegó también allá a Sodoma y Gomorra para hablar con Lot, también era esa manifestación. Pero, hermano, en el Antiguo Testamento se conocía con el Espíritu de Dios. Y él prometió enviarlo a su pueblo, a toda persona, pero de aquellos que verdaderamente creen en Dios. El Espíritu Santo, hermano, está disponible para toda persona, pero el requisito es recibir a Cristo como su Salvador. De ahí va a ser revestido, va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Literal. Y Jesús, hermano, lo confirmó aquí donde acabamos de leer el versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa que le dio allá en Joel 2:28, nuestro Señor Jesucristo la estaba cumpliendo sobre su pueblo. Y allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre el pueblo. Allí en este versículo Jesús estaba cumpliendo o confirmó la promesa de Dios. Y se refería, hermano, al Espíritu Santo, cuyo derramamiento se había prometido allá en Joel 2:28, que acabamos de ver. Allí lo confirmó. Hermano, Jesús sabía que ya se acercaba a su fin el fin de su vida humana, cuando ya iba a morir. Y sabía, hermano, que sus discípulos iban a enfrentar oposición de la gente que no había creído en él. Por eso les prometió enviar al Espíritu Santo. Váyase allá a Mateo, capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán, dice, a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Eso era lo que le esperaba a sus discípulos, a su pueblo. Todos los seguidores de Cristo, hermano, sus discípulos, murieron de forma crueles. El único que murió por la edad avanzada fue Juan el Amado, cuando allá en la isla de Patmos, pero fue el único. Pero la mayoría de discípulos o los apóstoles de Jesucristo murieron de forma cruel. Pedro dice que iba a morir crucificado y él dijo que lo crucificaran cabeza abajo.
Otros murieron, hermanos, aserrados, así literalmente, los metían en caja y les metían una sierra. Y esa era la muerte. Por eso Dios les dijo que los iba a mandar como ovejas en medio de lobos. ¿Y por qué, hermano, será que el mundo a ustedes y a nosotros como cristianos no nos quiere? Porque muchas veces, hermanos, no conocen a Cristo. Y eso es lo que le estaba diciendo. Iban a enfrentar oposición de la gente que no había creído en Él. Y, hermano, el rechazo hacia Jesús se daría hacia sus seguidores. Y, hermano, en los tiempos modernos así está. Hay países donde usted no puede hablar de Cristo, donde usted no puede decir que es seguidor de Cristo, porque los meten presos, los matan y pasa un montón de situaciones. Y incluso cuando muchas personas reciben a Cristo, se salen de la tradición, de la religión que dicen que lo heredaron y todo lo demás. A muchas personas, hasta la propia familia, los aborrece, y es por la causa de Cristo. Pero allí, hermano, usted y yo no estamos solos. ¿Cuántos lo creemos? Dice que iba a ser hacia sus seguidores, pero no los dejaría solos. Allá en el libro de Juan 14, 16, dice allí la promesa del Espíritu Santo. Dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aparte de Cristo, hermano, nos iba a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nuestro Señor Jesús se fue al cielo a preparar morada para cada uno de nosotros. Pero quedó el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a iluminar, mientras usted y yo se lo permitamos y se lo pedimos. Esa fue la promesa que les dejó. Jesús, hermano, en esta porción coloca al Espíritu Santo en su misma categoría. Por eso les decía que el Espíritu Santo es Dios. No es un ser creado, no es un soplo, no es un viento, sino que el Espíritu Santo es Dios. Es igual a Dios, igual que a Jesús. Y Él les dijo, el Espíritu Santo los acompañará. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Que el Espíritu Santo nos ayudará. ¿Cuánto lo creemos también? Porque el Espíritu Santo nos ayuda, les dijo también que el Espíritu Santo iba a interceder por ellos, los iba a consolar, e iba a estar al lado de los que muchas veces nos sentimos solos, hermano. Porque muchas veces hasta la familia nos abandona. Pero allí está el Espíritu Santo de Dios cuando usted y yo se lo pedimos. Y consolándolo, dándole fuerza, dándole fortaleza. Si no, acordémonos del profeta Isaías cuando se fue a huir. Dice que Dios mandó a su ángel y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, tienes muchas cosas que hacer todavía. Y le dio fuerza y fortaleza. Y hermano, así es el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Dios, hermano, prometió enviarlo. Ya lo vimos, ya lo escudriñamos. También, hermano, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuánto lo creemos? Por eso decía que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué, hermano? ¿Cuáles son los requisitos para ser una persona? Son intelecto, sentimiento y voluntad. Y todas esas características las tiene el Espíritu Santo. Literal, el Espíritu Santo, hermano, posee intelecto, posee sabiduría. Váyase allá al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuánto le tememos a Dios? Pero en el ámbito del temor es respeto, no terror, no temblor, porque eso es algo diferente. Por eso, hermano, el Espíritu Santo tiene intelecto o la sabiduría, ya lo vimos aquí,
que dice que iba a reposar sobre él. Te está hablando sobre Jesús, está hablando sobre su pueblo. Y le iba a dar espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Y todos esos atributos los puso en práctica nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Nos aconsejó, la inteligencia, nos aconsejó los dos poder a aquellos que le hemos recibido. También, hermano, lo confirma Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Perdón, hermano, y sí, eso es lo que es las emociones, los sentimientos, que es el literal B. Que vaya, ya lo vimos el intelecto o la sabiduría, lo vimos allá en Isaías. Pero váyase un poquito más atrás, en Primera de Corintios. Ahí me adelanté. 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene sabiduría. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Lo que usted y yo no expresamos, lo que pensamos, lo que maquinamos muchas veces en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya lo conoce. ¿Cuánto lo creemos? Hermano, usted y yo podemos mentirle a las personas, al esposo, a la esposa, al novio, a quien sea, pero al Espíritu Santo no podemos mentirle. Así es que esas sí son malas noticias, porque Dios todo lo escudriña, dice, hasta aún lo profundo, y Él lo sabe. Incluso lo que usted y yo estamos pensando en este momento y lo que vamos a pensar y hacer mañana, Él lo sabe. ¿Cuánto lo creemos? También, hermano, literal B, el Espíritu Santo posee emociones o sentimientos. Allá en Isaías 63:10 lo confirma. Estamos viendo las características, hermanos, del Espíritu Santo. Estamos conociendo por medio de la palabra al Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. También, hermano, lo confirma Efesios 4:30, donde dice que no lo debemos de contristar. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tiene sentimientos. Él también, hermano, se pone, por decirlo así, se pone mal cuando usted y yo pecamos contra Dios. Se entristece cuando nosotros hacemos las cosas mal. Porque aún muchos de nosotros, sabiendo que estamos pecando contra Dios, contra el Espíritu Santo, hacemos las cosas. Y Él lo conoce. Por eso Él se contrista. Tiene emociones. Las mujeres, hermano, por naturaleza son más sentimentales. Muchas les gusta llorar hasta cuando ven una novela, y cuando el fin de la novela, cuando se quedó uno con el otro. Entonces así es el Espíritu Santo, tiene emociones, tiene sentimientos. También, hermano, tiene voluntad. Como les decía, son tres cosas que debe tener toda persona: intelecto, sentimiento y voluntad. Váyase allá a 1 Corintios 12:11. Ahí va un poquito más atrás. 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí, hermano, se está refiriendo que en el versículo 8 dice que da palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Son los dones que el Espíritu Santo reparte a sus hijos. ¿Cuántos creemos que todos tenemos dones?
El problema, hermano, es que muchas veces no queremos descubrirlo. No queremos dejarnos usar por Dios. Porque Dios a todos nos ha dado dones, nos ha dado sabiduría para hacer las cosas. Por eso dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, a otros dice diversos géneros de lenguas. Y así, hermano, el Espíritu Santo reparte, es su voluntad repartir esos dones a cada uno de sus hijos, todo y cuando nosotros se lo permitamos. Porque el Espíritu Santo, hermano, no hace nada a la fuerza. Amén. Vaya, ya vimos que posee intelecto, sentimiento y voluntad. Por eso es una persona. También, hermano, su personalidad del Espíritu se revela a sí mismo a través de sus obras. Pues el Espíritu Santo enseña. ¿Cuánto lo creemos? Váyase allá a Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos estamos en la verdad? Y la verdad es Cristo, y el Espíritu Santo nos guió a la verdad, hacia Cristo. Ese es el Espíritu de nuestro Dios. Cuando usted y yo lo recibimos, fuimos llenos del Espíritu Santo y nos selló y Él nos está guiando a toda verdad, hermano. Así que no dudemos de que usted y yo estamos quizá en una iglesia donde no nos sentimos bien o muchas veces nos preguntamos, ¿y será que estoy en la iglesia verdadera? Hermano, si usted está en Cristo, está en la verdad. Porque la religión de las iglesias, denominaciones van a pasar, pero Cristo no. Entonces, hermano, el Espíritu Santo enseña la verdad, guía. También, hermano, es guía para todo cristiano. Váyase allá a Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces el Espíritu Santo también guía al creyente. Hermano, dejémonos guiar por su Santo Espíritu. Cuando usted quiera hacer algo, pídale la dirección al Espíritu Santo. Pida la dirección a Dios. Cuando usted lea la palabra, pida la dirección del Espíritu Santo para que le dé discernimiento. Porque muchas veces, hermano, hacemos que leemos la Biblia. Yo ya la leí como 2 veces. Como 2 veces completa. Hoy lo voy leyendo de nuevo. Pero muchas veces lo agarramos como algo normal, y no le pedimos el discernimiento al Espíritu Santo. Por eso, hermano, pidámosle la guía para que llegar a la verdad completa. También, hermano, el Espíritu Santo consuela. ¿Cuánto lo creemos? Allá en Juan 14:26. Dice, respondió Jesús, a quien yo diera el Juan 14, perdón. Estaba leyendo el 13. 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el Espíritu Santo. Consuela a aquel hermano, cuando usted y yo no hayamos que hacer, pidamos la dirección de Dios. Digámosle, Señor, ¿qué hago en este problema, en esta necesidad? Pero dejémonos guiar, dejémonos que el Espíritu Santo también nos consuele. Dice el Consolador.
Dice que nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que nos ha dicho. Hermano, no lo podemos aprender el sermón completo, pero al menos una palabra o alguna frase, grabémosla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando estemos en problemas, en angustia, en necesidad, recordémosla y digámosle: Señor, usted por medio de X mensaje dijo esta palabra. Y recordémosela. También, hermano, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. No estamos solos. Y aquí, hermano, se vota aquella de que a Jesús por María. No, hermano. Aquí el Espíritu Santo intercede por nosotros, así como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para nuestro Dios, hermano, usted y yo como pecadores merecíamos la muerte, la destrucción. Pero vino Cristo y pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo intercede ante Él cuando nosotros pecamos. Por eso dice que con gemidos, como que diciéndole: Señor, perdónalo, ayúdalo. Esa es la función del Espíritu Santo, que intercede por su pueblo. También, hermano, el Espíritu Santo da órdenes o manda. Váyase allá a Hechos 8:29. Un poquito más atrás. Y aquí está hablando, hermano, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera a platicar con el etíope. Hechos 8:29, les dije, ¿va? Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Le ordenó, le mandó que le fuera a predicar la palabra. Ahí ese es el Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando usted y yo le vayamos a predicar a alguien, pidamos la dirección del Espíritu Santo, para que Él ponga palabra en nuestra boca, porque nosotros no lo podemos convencer, sino que el Espíritu Santo es el que lo va a convencer que es pecador y que necesita un Salvador. Porque Él es el que convence. También allá en Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Mandó que apartaran a Bernabé y a Saulo para el propósito que él tenía. Y, hermano, usted y yo también hemos sido apartados con un propósito de nuestro Dios. Debemos de cumplirlo. También, hermano, número 3, para ir finalizando: el Espíritu Santo es Dios, como le decía al principio. Y esto está allá, váyase allá al libro de Jueces. Jueces capítulo 3, versículo 10. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano. Aquí, hermanos, cuando les decía acerca de los jueces, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre la persona que Dios había elegido, lo usaba y luego volvía al cielo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, usted y yo lo tenemos en nuestro corazón. El Espíritu Santo, hermano, es igual al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto lo creemos? Porque Dios, Hebreos 9:14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo, hermano, es eterno, también es santo. ¿Cuánto lo creemos? Romanos 1:4.
Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo es eterno, es santo, es sabio. Váyase allá a Isaías, o si no, solo anoten, hermano, Isaías 11:2. El tiempo dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, ya lo habíamos leído, y Espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Es santo, es sabio, es omnipotente. ¿Cuánto lo creemos? Salmo 139. Versículos 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es omnipotente, está en todo lugar. ¿Cuánto lo creemos? También, hermano, el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. 1 Corintios 2, 10 y 11. Ya estoy finalizando, hermano. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? El Espíritu Santo, hermano, también es omnisciente, es eterno, es santo, es sabio, es omnipotente, es omnisciente. Y la obra, hermano, que hizo el Espíritu Santo, que participó en la creación del mundo, allá en Génesis 2, perdón. Génesis 2 dice: y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estuvo en la creación. También, hermano, el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos para que escribieran la Biblia, para que escribieran correctamente el mensaje de Dios. Porque los que escribieron la Biblia, hermano, no escribieron lo que ellos pensaban o querían, sino lo que el Espíritu les había mandado. Segundo libro de Samuel, versículo 23, versículo 2. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Allá también, hermano, en Isaías 59, 21, si usted lo busca, también habla acerca de la inspiración que él tuvo. También, hermano, el Espíritu Santo ilumina a quien lee las Sagradas Escrituras, completando así la comunicación que Dios tiene con el hombre. Juan 14, 26. Todo esas son las cosas que hace el Espíritu Santo para con el ser humano, para con los hijos de Dios. Juan 14, 26, creo que ya lo habíamos leído. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y las recordará. Ilumina a quien lee la Sagrada Escritura, hermano. Por eso les digo, cuando usted y yo leamos la palabra, pidamos la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo para comprender el mensaje que Dios nos tiene dado a nosotros. Para concluir, hermano, Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos sellados hay aquí? Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, cumplió su palabra de enviar al Espíritu Santo
hacia aquellos que le recibimos. Usted y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creemos? Hermanos, hemos conocido por medio de las Escrituras lo importante que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. No es una fuerza, como dicen muchos, sino el Espíritu Santo es poder, tiene autoridad y ayuda para todo el creyente. Busquemos, hermano, cada día más de su presencia y ayuda. Vamos a orar y decimos: Dios y Padre, gracias.